Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, dio mucho de qué hablar, una historia de amor, drama y pasión que dejó a miles de fans completamente enloquecidos. Sí, estoy hablando de la química explosiva, el romance mediático y las turbulentas idas y venidas de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que protagonizó la exitosa serie turca Erkenci o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Si eres fan de las novelas turcas, seguramente ya sabes de qué va este vídeo. Y si no, prepárense. Porque vamos a desglosar todo, desde el flechazo inicial en el set, la efervescencia en redes sociales, los rumores, las especulaciones, hasta la decepción que sufrieron muchos fans cuando las cosas no salieron como esperaban. ¿Están listos para un viaje por este torbellino emocional? Pues agárrense porque esto va a estar bueno. Antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que les apasiona. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y así no se pierden ni un solo vídeo. Ahora sí, comencemos con el chisme. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias de amor que surgen, como en las novelas, directamente en el set de grabación. Ellos fueron la pareja protagónica de Pájaro Soñador, y desde el primer momento la química entre ellos fue innegable. En la serie, Sanem, interpretada por Demet, es una joven aspirante a escritora que se enamora de Can, un fotógrafo exitoso interpretado por Can. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, cautivó a la audiencia de todo el mundo. Pero lo que realmente encendió la llama de la pasión fue la conexión que existía entre Demet y Can fuera de la pantalla. La magia de Pájaro Soñador residía en su capacidad para transportarnos a un mundo de fantasía, donde el amor parecía florecer en cada esquina. La historia de Sanem, una chica soñadora que busca su lugar en el mundo, y Can, el fotógrafo apuesto y enigmático, resonó con millones de espectadores en todo el mundo. La serie nos regaló momentos inolvidables, desde los primeros coqueteos y miradas furtivas hasta los apasionados encuentros y las declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Pero la chispa que realmente encendió la llama de la pasión, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el principio, la conexión entre Demet y Can fue palpable. Sus miradas, gestos y la forma en que interactuaban, tanto dentro como fuera del set, parecían indicar algo más que una simple relación profesional. Los fans, ávidos de romance y deseosos de creer en el amor, comenzaron a notar cada detalle, cada roce, cada sonrisa cómplice. Las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para alimentar los rumores y las especulaciones. Las fotos, los vídeos y las entrevistas fueron analizados minuciosamente por los seguidores, quienes buscaban desesperadamente pistas sobre una posible relación. Los montajes románticos editados con los mejores momentos de la pareja se multiplicaron en plataformas como Instagram y Twitter. Los hashtags relacionados con Demet y Can se dispararon, convirtiéndose en tendencia en cuestión de horas. Los mensajes de apoyo y cariño inundaron las cuentas de ambos actores, alimentando la esperanza de los fans y generando una expectativa cada vez mayor. En Pájaro Soñador, la historia de Sanem y Can se entrelazaba con la vida de Demet y Can. La ficción y la realidad parecían fundirse en un torbellino de emociones que mantenía a los fans enganchados. La serie no solo nos ofrecía una trama cautivadora, sino que también nos brindaba la posibilidad de soñar con un amor que trascendiera la pantalla. La química entre los protagonistas era tan intensa que era imposible no creer en su amor. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las parejas del momento, se dedicó a seguir cada uno de sus pasos. Se publicaron fotos tomadas por paparazzi, se hicieron conjeturas sobre sus encuentros y se analizaron minuciosamente sus declaraciones. ¿Estaban juntos? ¿Eran novios? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? La duda era constante y la emoción palpable. Cada movimiento de Demet y Can era escrutado por los medios, quienes buscaban desesperadamente una confirmación o negación de los rumores. La expectación creció a medida que avanzaba la serie. Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno global y la popularidad de Demet y Can se disparó. Se convirtieron en ídolos de masas, y sus nombres eran sinónimo de romance, belleza y talento.
La química que tenían en la pantalla era tan convincente que el público quería creer en ese amor. Querían que la magia continuara fuera del set. La serie catapultó a ambos actores al estrellato, convirtiéndolos en figuras icónicas en la industria del entretenimiento turco. Por un tiempo parecía que los deseos de los fans podrían cumplirse. Hubo momentos en los que Demet y Can parecieron confirmar, de manera sutil, los rumores de romance. Publicaciones con corazones, fotos juntos fuera del trabajo, declaraciones ambiguas que mantenían viva la llama de la esperanza. Los fans soñaban despiertos, imaginando una boda, una vida juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, anticipando un futuro feliz para la pareja. La complicidad entre Demet y Can fuera del set era evidente en eventos promocionales, entrevistas y publicaciones en redes sociales. Compartían miradas cómplices, risas y gestos que sugerían una conexión especial. Los fans se aferraban a cada detalle, buscando señales que confirmaran sus sospechas. La ilusión crecía a medida que pasaba el tiempo, y la esperanza de ver a la pareja junta en la vida real se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la realidad no siempre es tan sencilla como la ficción. Poco a poco las señales se volvieron menos prometedoras. Las publicaciones conjuntas disminuyeron, los eventos públicos se hicieron menos frecuentes, y las declaraciones dejaron de ser tan sugestivas. La distancia entre ellos, tanto física como emocional, se hizo evidente. El brillo inicial se atenuó, y los fans comenzaron a notar un cambio en la dinámica entre los actores. La conexión que antes parecía inquebrantable parecía debilitarse con el tiempo. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de diferentes prioridades. Algunos fans se aferraban a la esperanza, mientras que otros se resignaban a aceptar que el amor de la pantalla no siempre trasciende la realidad. La incertidumbre y la especulación se apoderaron de las redes sociales, generando debates y discusiones entre los seguidores. La noticia de la separación, o al menos de la finalización de cualquier relación romántica, llegó finalmente, aunque de forma sutil y sin una declaración oficial. Ambos actores tomaron caminos separados, y sus vidas tomaron rumbos distintos. La desilusión entre los fans fue palpable, el sueño de un amor real que se desvanecía. El impacto de la separación fue profundo, y los fans lamentaron el fin de una relación que parecía tan prometedora. Después de la ruptura, la dinámica entre Demet y Can cambió. Se mantuvieron profesionales, pero la chispa que alguna vez los unió en el set de Pájaro Soñador ya no estaba presente. Cada uno siguió adelante con sus carreras, y sus caminos se separaron definitivamente. La distancia entre ellos se hizo más evidente y los fans se resignaron a aceptar que el romance que habían soñado no se materializaría. Hoy en día, Demet Özdemir está felizmente casada con Ozan Koç. Can Yaman, por su parte, sigue cosechando éxitos en su carrera actoral y continúa siendo uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Ambos han logrado construir carreras exitosas y han encontrado la felicidad en sus vidas personales. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, creando una conexión intensa y efímera entre dos personas. Es una historia de amor que cautivó a millones, y que a pesar de su desenlace, sigue siendo recordada con cariño por los fans de Pájaro Soñador. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor que vemos en la pantalla no siempre se traduce en un final feliz en la vida real. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, que floreció en el set de Pájaro Soñador, nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos demuestra el poder de la química y la conexión entre dos personas, capaz de trascender la pantalla y cautivar a millones de espectadores. La innegable atracción entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que convirtió a Pájaro Soñador en un éxito rotundo. En segundo lugar, la historia nos enseña la importancia de separar la ficción de la realidad. Si bien es natural que los fans se involucren emocionalmente con las historias que ven, es crucial recordar que los personajes y las relaciones en la pantalla son, en última instancia, una construcción artística. La vida real, con sus complejidades y desafíos, no siempre coincide con los finales felices que vemos en las novelas. En tercer lugar, el caso de Demet y Can nos recuerda la fragilidad de las relaciones mediáticas. La exposición pública, la presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ejercer una gran presión sobre las parejas. A menudo, la atención constante y el escrutinio público dificultan el desarrollo de una relación sana y estable.
Finalmente, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas. Aunque los fans pueden sentir una conexión especial con las celebridades que admiran, es fundamental respetar sus decisiones y su vida personal. La especulación y el chismorreo, aunque a veces inevitables, pueden dañar la reputación y el bienestar emocional de las personas involucradas. En resumen, la historia de Demet y Can es un recordatorio agridulce de que el amor, como la vida misma, puede ser impredecible y efímero. Nos enseña a apreciar los momentos de alegría y felicidad que nos brinda, a aceptar las decepciones con madurez y a recordar que al final, lo más importante es la autenticidad y el respeto mutuo. La historia de Demet y Can es, en definitiva, un relato de amor y desamor que nos recuerda la magia del cine, la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de mantener la esperanza, incluso cuando los finales felices no siempre se cumplen. Es una historia que quedará grabada en la memoria de los fans de Pájaro Soñador, y que seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Así que, para resumir, en este vídeo hemos explorado el romance que surgió en el set de Pájaro Soñador, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado la química innegable que compartían, el fervor de los fans, los rumores y las especulaciones que inundaron las redes sociales y los medios, y finalmente, la separación que rompió los corazones de muchos. Es una historia agridulce que nos recuerda que a veces, las relaciones que vemos en la pantalla no siempre se traducen en un final feliz en la vida real. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Ustedes también creyeron en su amor? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus pensamientos aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de irme, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen muchas más historias interesantes y chismecito del mundo de las series turcas y sus estrellas. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.